que no trabaje. Entonces usted la lee ahora al revés. Entonces va a decir la razón es 3 a 1. 3 a 1. Por cada 4 mujeres en esta condición, 3 no trabajarán y una sí trabajará. De esa forma si usted interpreta eso. O dice lo mismo. La razón de probabilidades ahora es 1 a 3. No 3 a 1, sino 1 a 3. De 4 mujeres en esta situación, una trabajará y 3 no trabajarán. ¿Sí? De todas formas la tiene que seguir diciendo. La razón de probabilidades siempre es trabaja sobre no trabaja. Entonces ese 0,3 se lee de esa forma. Se lee por cada 4 personas que estén en esa situación, una trabajará y 3 no lo harán. ¿Sí? Entonces 3 mujeres no estarán trabajando de esas condiciones. Listo. ¿Qué más necesitan de ahí? Los cambios marginales cuando la variable no es continua. Entonces les decía que es muy sencillo. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es, para sacar el cambio marginal, entonces voy a colocar una situación como esta. Les coloco toda la situación. Ese sería el caso de una mujer con 22 años, 10 años de escolaridad, casada, sin hijos, tiene una probabilidad de trabajar de 23.9. Entonces voy a copiar ese valor acá. Copiar. Pegado especial, ¿no? 23.9%. Ahora, voy a decir una misma mujer con esas condiciones, pero soltera. Entonces la probabilidad de trabajar es 13%. ¿Cuál fue el cambio marginal que sufre la probabilidad? Pues el cambio marginal es, pues ahí depende, la categoría base es soltera, entonces va a ser este menos este. Y esta es la que yo interpreto. Esta es la que yo interpreto. Les voy a decir que para una mujer de 22 años, o sea, dos mujeres, o bueno, una mujer de 22 años, con 10 años de escolaridad, sin hijos, la mujer que es soltera, tiene una probabilidad de trabajar de 23.9. Entonces me debe dar negativo. No, perdón. La de trabajar, esa es la de casada, ¿cierto? Sí, Esa es la de casada. O sea que casada la manda a trabajar. Entonces, esa es la de soltera. 0 es soltero, ¿sí? Entonces me diría es lo contrario. Es una mujer soltera, sin hijos, con 10 años de educación y 22 años de edad, tiene una probabilidad de trabajar del 13%. Si esa mujer cambia su estado civil, la probabilidad de que trabaje aumenta en 10.9%. Es decir, que la probabilidad de trabajar será de 23.9%. El cambio marginal es lo que está resaltado en azul. Este es el cambio que va a sufrir la probabilidad de que trabaje la persona. Es decir, aumenta un 10.9% la probabilidad de trabajar. De esa forma es que usted saca los cambios marginales cuando la variable es, digamos en este caso es nominal. ¿Cuánto cambió la probabilidad de trabajar o no trabajar esa persona? Hace los dos escenarios, como en una variable, esta es una variable nominal, pues esta mujer era casada. Ahora, el mismo caso, pero con hijos. Aquí casada, soltera la puse. Entonces, nuevamente, ahora lo voy a hacer con hijos. Vamos a tener la probabilidad de una mujer casada con 22 años, 10 años de escolaridad, sin hijos. Su probabilidad de trabajar es 23.9.
9. Si esa mujer llega o pasa a tener un hijo, la probabilidad de trabajar aumenta en acá es la nueva. Su probabilidad de trabajar es esta menos la de 0 hijos. 16.4. Entonces, se estima que si esa mujer, en la misma situación, pasa a tener un hijo, la probabilidad de trabajar aumenta en un 16.4%. Entonces, tengan en cuenta qué tipo de variable es. Si es una variable continua, hacemos la derivada y es muy sencillo. Probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso por el beta respectivo. Por el beta respectivo, tengan en cuenta que tampoco es por el beta respectivo, es por dz de x. Lo que pasa es que en este caso particular, dz de x me da justamente el beta. Pero en los casos que ustedes están haciendo, ustedes les van a dar con respecto a la edad, con respecto a la experiencia, hay unas formas funcionales, entonces aquí va lo que me dio dz de x, ¿sí? No lo vaya a hacer siempre por el beta, por eso lo dejé indicado, es por dz de x. En este caso particular, dz de x es el mismo beta. ¿Listo? Eso era el modelo Logic. Ahora debemos pasar al modelo Probit. El modelo Probit. Pues el modelo Probit es básicamente sacarle una copia a esta hoja, mover o copiar, crear una copia, y lo que vamos a hacer es cambiar nuestra función acumulada. Ya no es esta, sino cuál es la función Probit. ¿Cuál es la función Probit? ¿Qué es la integral esa? Probit normal, sí. Probit normal. 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de 2pi, así. Así, porque ese estándar es 1 sobre 2 veces raíz de pi por y a la menos z cuadrado sobre 2. ¿Ya? Y esto va por la integral de menos infinito hasta infinito. Esa es la función, el P sub i, o sea, la acumulada. Y la densidad, pues va sin la integral, ¿no? La densidad iría sin la integral. Entonces, pues en este caso, se mostró que esa era la función de densidad normal, que el área bajo la curva era 1, etc. Y pues en ese caso es muy difícil hacer la integral de menos infinito hasta, digamos, 1,96 de z. Entonces usamos las tablitas de distribución normal. Entonces depende el z que tengamos aquí. Ese es z cuadrado, ¿sí? Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, básicamente, la fórmula de z es la misma. Z, beta 1 más beta 2 edad, más beta 3 educación, más beta 4 estado civil, más beta 5 número de hijos. Pero en lugar de Logic colocamos aquí nuestros Probit. Ah, no, pero esto me toca cambiar. Probit. Aquí. Entonces estará el modelo Logic
Logic Probit. Entonces hacemos lo mismo, ya sabemos que se basa en una distribución normal y creamos el variable índice, que es la misma z. Tenemos lo que tenemos allá, la integral de menos infinito hasta ahí, de menos z cuadrado de z. Z es esto. Cambio marginal. Entonces está más sencilla. ¿Recuerda la función de densidad que teníamos acá? No. La función acumulada, esta que teníamos acá, esta que tenemos acá. Entonces el probit va a ser básicamente lo mismo, linealizar esta función, o sea que únicamente la vamos a dejar hasta aquí. Lo que pasa es que en el otro caso seguimos operando, ni siquiera hasta ahí, hasta aquí nomás, En el otro caso seguimos operando para que nos saliera esta razón de probabilidades. Esto era lo que nosotros llamábamos C. En este caso lo podemos dejar así: y sub i por el logaritmo de p sub i más 1 menos y sub i por el logaritmo de 1 menos p sub i, y ese es el probit. Entonces esa es la que vamos a cambiar acá. Entonces está aquí, voy a hacer el probit, z está bien, el probit va a ser este. Acá me toca cambiar el orden de las columnas. Primero voy a hacer la probabilidad estimada y luego los probit. Entonces queda igual a, voy a borrar, igual a, entonces es igual a y sub i, que es este, por el logaritmo natural de p sub i, que va a ser este, p sub i. Más 1 menos y sub i, 1 menos y sub i, por el logaritmo natural de 1 menos p sub i. Si es y sub i por el logaritmo natural de p sub i más 1 menos p sub i, 1 menos y sub i por el logaritmo natural de 1 menos p sub i. Listo. Es esto, lo que les digo acá. Y sub i por el logaritmo natural de p sub i más 1 menos y sub i por el logaritmo natural de 1 menos p sub i. Ese es el logaritmo de ahí. ¿Ves? Es esto, miren. Haga esto. Y sub i es la variable dependiente. Trabaja por el logaritmo de p sub i, la columna que dice probabilidad estimada, logaritmo de p sub i, más 1 menos y sub i por el logaritmo de 1 menos p sub i. ¿Sí? Esta es la linealización cuando linealizamos esta función conjunta. Y esa es la que nosotros vamos a sumar.
Bien, entonces copiamos ese probit y listo. Eso es lo que ahora se va a llamar, no suma de probit. Profe, ¿te puedes parar un momento en la función de probit? Es esta. Sí, de Y sub i. ¿Qué es Y sub i para su merced? Y sub i es word. Por logaritmo natural de P sub i, la que dice probabilidad estimada. Logaritmo natural, entre paréntesis, P sub i. Más 1 menos word, así con los paréntesis. Y aquí un por logaritmo natural de 1 menos P sub i. Eso es. Ahí dice exactamente lo mismo. Y sub i. 1 menos 18. Es que no hay diferente, porque creo que si tú no has cambiado ahí cuando hiciste ¿Qué? niños, era 0, ¿no? Era 0. Sí, bueno, ahí sí. Listo, sí. Acá estamos en 0. ¿Listo? Estamos en 0. Eso era para los cambios marginales allá. Listo, 0.27. Esto sí no. Y acá entonces les decía que no va a ser suma de logit, sino suma de probit. Y lo mismo, la idea va a ser maximizar suma de probit, ahí está bien. Maximizar eso. Pero bueno, aquí lo que cambia es la función acumulada. En lugar de usar esa que tenemos allá, que era la logit, vamos a usar esta que es la probit. ¿Sí? Esta. Entonces, por supuesto, como les digo, lo que vamos a hacer es usar las tablas, ¿sí? Para no resolver pues la integral. Esa no nos daba una integral como la logística, que era fácil, era solo reemplazar. Esa fue la que nos dio a resolver la integral esa. Entonces acá lo que hacemos es usar la función de distribución normal. Entonces hay una función aquí, distribución normal, estándar, distribución normal estándar, me dice el z y me va a dar la probabilidad acumulada a ese z, o sea, es como si resolviera de una vez todas las integrales, desde menos infinito hasta el primer valor, de menos infinito a menos 1,16, de menos infinito a 0,35, a menos 0,81, menos 0,29, y ahí me va a dar las probabilidades. Pero entonces hay que darle el z a la función y también decirle si quiero el valor acumulado, y aquí está bien. Si usted quiere verdadero, le da la distribución acumulada, y por falso le da, ¿qué nos va a dar por falso? La densidad. Por falso nos va a dar P sub i igual a 1 sobre 2 veces raíz de pi, de 2pi acá, esto es todo el radical, por exponencial de menos z al cuadrado sobre 2. Entonces, por falso me va a dar la densidad y por verdadero me va a dar la acumulada. No olvide, esto es f de x y esto era lo que nosotros llamamos f sub x. Bueno, en este caso, más bien, f de z y f de z. O sea, esta es la densidad y esta es la acumulada. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué quiero? Ahí quiero es la probabilidad. Entonces, voy a decirle acumulada, o sea, verdadero. Y cerramos. Entonces, la probabilidad, usted puede usar las tablas, normal. La probabilidad desde menos infinito hasta 1.16 negativo es 12.3%. Y así sucesivamente. 1 de 5, listo. Y ahí están las probabilidades. Esas son las probabilidades que tenemos. Listo, ahora sí es, nuevamente ya tenemos los probit, la suma de todos los probit,
nuevamente es darle solver a los probit, maximizar. Todo está planteado, por eso es la plantilla. La celda objetivo es la suma de los probit, la queremos maximizar, y para maximizar quiero cambiar los beta. Aquí, joven Brian, cuando usted coloca esto es cuando le aparecen los ceros. No ha podido hacer la tarea, le quita eso. Convertir variables y restricciones en no negativas. Resolver. Y listo. Y tengo los betas del modelo probit. De nuevo, Profe, espera que me falta. ¿Cómo mejor? ¿Cómo le extenso? esos betas no me indican a mí nada. En este caso ni siquiera son el cambio que sufre la razón de probabilidad, y no, porque nosotros no hicimos la razón de probabilidad ni nada de eso. Por lo tanto, no tienen interpretación los betas. Lo que sí tiene interpretación nuevamente es los cambios marginales. Entonces acá, este era el cambio marginal con respecto a la edad, y el otro era con respecto a la educación. Este de aquí era educación y el otro era con respecto a la edad. Pues me toca la densidad. Listo. Esto va así. Y los ratios lo puedes sacar, pues es una medida que me indica de cuántas mujeres, que no sé qué. Y eso, bueno. Cambio marginal. Pues de nuevo, el cambio marginal es la derivada de esto, con respecto al beta que yo quiero. Entonces, si yo derivo esto, la derivada de la función acumulada me da la función de densidad, o sea que va a ser densidad nuevamente por, o sea, el cambio marginal va a ser igual a la densidad a f de z multiplicada por dz de x. Cambio marginal de P sub i con respecto a x es eso, ¿no? Cambio marginal de P sub i con respecto a x. O sea, la derivada de P sub i, bueno, lo voy a escribir. De P sub i con respecto a x es esto. Es la función de densidad multiplicada por dz de x. Entonces lo mismo, en este caso sí podríamos hallar la densidad con la fórmula, sí, porque no hay integrales, no hay nada que no conozcamos. Montar esta densidad y multiplicarla por dz de x. En el ejemplo que nosotros estamos haciendo, como las funciones son lineales con respecto a x, dz de x es igual a beta i. Entonces, otra vez coger el beta y multiplicarlo por la densidad. Pero entonces me toca hallar una columna que sea densidad. O ahí mismo, si quiere la hacemos acá. Tiene que acá ya no es probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso, sino va a ser igual a, voy a borrar, densidad. Lo voy a hacer por ambos lados, aplicando la fórmula larga que está allá, o sea que la densidad es eso, 1 sobre 2 veces raíz de pi. Entonces lo hacemos 1 sobre raíz, miren que acá dice raíz de 2pi, debe ser eso. No, raíz de 2pi, bueno, a ver qué escribamos. Raíz 2 por pi, para sacar pi, y abrimos y cerramos pi. Vamos ahí. 1 sobre raíz de 2pi, 2pi, por exponencial de menos z cuadrados medios, menos z, que es este, al cuadrado
dividido en 2. Menos z cuadrado medios. Así como lo escribo, no necesita más paréntesis. Menos z cuadrado medios. ¿Listo? Entonces, hasta ahí sería la densidad. Esta es la densidad. ¿Sí? ¿Se acuerda que la densidad nunca me da negativa? A ver, ninguna densidad es negativa. Y esa densidad va multiplicado por dz de x. Y el z de x es el respectivo beta por. Entonces, en nuestro caso, si lo voy a hacer acá por respecto a la edad, tomamos el beta y lo fijamos. Densidad por beta. Es lo que dice, densidad por beta. Y estos sí son los cambios marginales, ¿sí? Que ahora sí se puede interpretar. Todos ahora sí ya me dan algo coherentes. Entonces, lo mismo. Es la misma situación. Se estima que una mujer, esto es con respecto a la edad, ¿no? Una mujer de estas condiciones, cuando tiene un año más, su probabilidad de trabajar aumenta en 1.76%. De nuevo, uno puede hacer una aproximación. Por ejemplo, la probabilidad de que esta mujer trabaje cuando tenga 23 años es la probabilidad cuando tiene 22 más lo que cambia cuando tiene un año más. Entonces me da 26.29, que también podría ser, lo copio acá y lo pego como valor. Si yo cambiara aquí por 23, entonces ese valor aproximado es el que me debe aparecer acá. Si la persona aumenta un año su edad, ese sí está lejos, 26.5. Depende, son aproximaciones, depende, digamos, el rango en el que yo esté cercano o no. Digamos acá 22, eso es lo que usted debe comparar. ¿Cuáles producen mejores pronósticos usando los cambios marginales que haciéndolo directamente? Por ejemplo, en este caso me dice que no es bueno. La aproximación que se hace pasa de 25 a 25.6. No es buena la aproximación. En el Logic ustedes vieron que sí, la aproximación era muy buena. Y en el valor extremo, la otra que vamos a ver, pues también van a ver cuál de esos modelos es mejor. Listo. Ese es el cambio marginal con respecto a la edad. Les decía que hay otra forma de calcularlo. O sea, aquí hicimos el cambio marginal usando la definición de densidad normal, y aquí lo podemos hacer usando la fórmula que trae acá, la que veíamos, distribución normal estándar, el z, pero en lugar de decir de acumulado, le decimos que nos dé densidad, y esa sería la densidad. Estos eran los primeros valores que teníamos aquí, densidades. Estas eran las densidades que estaban allí. Bueno, las tenemos que dejar en porcentaje porque no era. Estas eran las densidades. Que multiplica por beta. Y esto va multiplicado por el beta. El beta que tenemos por aquí, en este caso el beta 2. Y ese beta 2 siempre va fijo en. Y debe darnos el mismo cambio marginal. No nos dio el mismo, entonces estamos haciendo algo mal. Por eso es que no me está cuadrando el pronóstico. Si no están dando los mismos cambios marginales, debe darme el mismo z. Menos z al cuadrado. Ah, no, sí, pero es exponencial de todo esto. Por el beta. No vale más. Porque en este caso, si lo hago con este pronóstico, ¿dónde era que había hecho la probabilidad? Por acá. Voy a hacer acá. Perdón, la probabilidad que tengo hoy más el cambio marginal me da 25.63, y esa sí es la que me da aquí cuando reemplazo por 23, más o menos.
Sí, 25, 6. Entonces sí está, algo está mal en esta. 1 sobre 2 veces raíz de pi. 1 sobre raíz de 2pi por exponencial. Z cuadrado. No cambia nada acá. Z cuadrado. Por el beta 3. Beta 2. ¿Y cogió el mismo beta? Sí, yo creo que sí. Beta Q2. Q2, sí. Ahí está bien. Bueno, entonces nos va a tocar dejar esta, pero debe darnos lo mismo, porque la densidad es esa, 1 sobre z cuadrado medios, menos z cuadrado medios. Ahora sí me están cuadrando, ¿sí? Acá en... el paréntesis. Si me toca colocarle, sí necesita otro paréntesis, aquí. Eso tiene que dar. Entonces será exponencial de menos z al cuadrado sobre 2. Menos z cuadrado sobre 2. Entonces no le había puesto este paréntesis acá. Entonces z cuadrado, lo eleva, lo divide, no sé por qué, pero creí que no era necesario ahí el paréntesis. Sí, pero se fijan que da lo mismo. Y cuando hago el pronóstico, entonces como les decía, si hago el pronóstico para 23 años, que lo tengo en 23, lo tengo en 22. Entonces es la probabilidad que tenemos hoy, que lo voy a hacer acá. Probabilidad que tenemos hoy, 24,5 más el cambio marginal, entonces me da una probabilidad de 25,63, que es la que me debe aparecer acá si yo cambio esto por 23, 25,6. ¿sí? Siempre debe darle, el cambio marginal es una forma de hacer el pronóstico sin necesidad de conocer los betas. Entonces, ese es un ejercicio que ustedes tienen, digamos. Si yo no le doy los betas, pues usted no puede calcular cuál es el nuevo z. Así que cuando yo cambio esto acá, cuando yo cambio acá 22,